Muy buenas a todos, aquí en otro vídeo y hoy vamos a reaccionar a un vídeo del gran Pablo Iturrieta y este vídeo nos va a hablar sobre el contenido y el famoso algoritmo de TikTok, así que acompáñame. Porque no saca calor a mi alma, pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda. Yo. El papel también que está jugando TikTok dentro de lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, sobre todo con los adolescentes, como hay tanto aumento de casos de transgénero, de confusiones, cosas, adolescentes llegando a información sobre cómo autolesionarte y tal, y todo esto mucho tiene su empuje gracias a la red social TikTok, así que me parece importante mirarlo. Que puede llevar a la gente a creer que te están descubriendo cosas sobre ti mismo, pero que en realidad pueden ser manipulación total. Cuando una persona se abre una cuenta, lo primero que hace TikTok es mostrarle una variedad de videos sobre distintas temáticas, especialmente los más vistos en cada categoría, para luego comenzar a aprender tus debilidades y puntos vulnerables lo más rápido posible. A partir de ahí comienza todo un trabajo de manipulación muy marcado. Por ejemplo, en YouTube el algoritmo recomienda un 60% de los videos que se ven. En TikTok, sin embargo, el 95% de los videos son impuestos por la misma red social. Todo este proceso algorítmico se desarrolla principalmente sin que la persona sea consciente y, sin embargo, está totalmente determinado por lo que atrae su atención. De esa manera, a mí eso siempre me ha parecido raro, que la gente con TikTok, es decir, estás viendo lo que unos tíos deciden que veas. Entonces, siempre me ha parecido raro que la gente nunca le... O sea, se quedase como si nada de, bueno, pues es el contenido que estoy viendo y estás viendo lo que otras personas deciden que veas. El algoritmo logra que la manipulación sea total porque te va probando con cada video, y una vez que descubre tu estructura cognitiva, lo que pasa es que te va a empezar a imponer contenido que aproveche cada una de tus debilidades. Aunque parezca que TikTok te descubre cosas sobre ti mismo que no necesariamente conocías o de la que no eras consciente, en realidad es más preciso decir que TikTok te dirige tu atención hacia cuestiones que luego te pueden plantear dudas existenciales o sumirte en estados emocionales como la tristeza o la depresión. Muchos titulares de noticias afirman que TikTok, por ejemplo, te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Pero ¿detecta realmente tus pensamientos y preferencias internas? Un examen detallado sugiere que el panorama es mucho más complejo. El algoritmo de TikTok moldea tus intereses con el tiempo para maximizar el tiempo que pasas en esa aplicación, en lugar de deducir instantáneamente tus deseos y estados psicológicos. La postura oficial de TikTok es que compartir algo, darle me gusta o seguir cierto contenido es lo que dicta qué tipo de contenido es probable que un usuario vea en esa aplicación. Pero esto parece no ser así. Según un experimento del Wall Street Journal, el secreto de su algoritmo es simple: la vigilancia. Al seguir de cerca el tiempo que alguien permanece en cada video, el algoritmo recoge señales sobre qué tipo de contenido mostrar a continuación. Esto también significa que si un video te da una pausa, no porque te guste, sino porque es difícil de entender o porque te hace pensar o te hace reflexionar o contiene información perturbadora, puedes entonces fácilmente terminar en un agujero algorítmico donde encontrarás un montón de contenido sobre ideación suicida, sobre desórdenes alimentarios, sobre cuestiones de género o todo tipo de teorías de la conspiración. Es decir, caerás víctima de un algoritmo de manipulación total. En teoría, un algoritmo personalizado promete mejores videos, pero la realidad es que en la práctica este algoritmo hace que sea mucho más fácil para esas plataformas dictar con qué tipo de contenido nos vamos a encontrar, lo que a su vez afecta a la experiencia mental del usuario tanto en línea como fuera de línea. Según Nita Farahany, quien es profesora de Derecho, yo creo que eso mucha gente debe tenerlo claro, que TikTok lo que quiere conseguir, como la mayoría de redes sociales, es que te mantengas mucho tiempo conectado. Y eso no es algo necesariamente malo, porque es lo que tienen que hacer, es decir, quieren brindarte una experiencia, pero sí que lo que es malo es la ingenuidad de muchas personas de creer, bueno, pues será que quiere un mejor disfrute, que yo
me lo pase mejor viendo vídeos personalizados hacia mí o que es algo que me beneficia, cuando en realidad el TikTok está viendo por sus propios intereses, y es que mientras más tiempo pases en su aplicación, más ellos pueden vender publicidad y generar ingresos para ellos mismos. Entonces lo que les interesa es que pases mucho tiempo en su app. Y claro, con TikTok además es muy común que tiene una especie de doble moral, porque claro, no permite desnudos o censura cierto tipo de contenido, pero a la vez promueve contenido peor, o que es mucho más pornográfico muchas veces, o que es mucho más dañino o violento, con unos pequeños retoques. Entonces es una censura bastante hipócrita la que hace el algoritmo. Y Filosofía en la Universidad de Duke y autora del libro La batalla por tu cerebro, el algoritmo de TikTok plantea una amenaza a nuestra libertad cognitiva. ¿Por qué? Porque el individuo tiene un derecho a controlar sus propios procesos mentales, su cognición y su conciencia. Y a medida que las nuevas tecnologías continúan desarrollándose, estas amenazas se multiplican, extendiéndose mucho más allá de las noticias falsas, de la desinformación y la manipulación mediante algoritmos, y amenazando a este último bastión de la privacidad, que es el cerebro. Es decir, el algoritmo de TikTok, y esto es lo que plantea ella en su libro, lo que está haciendo en definitiva es moldear tu cerebro y la manera como piensas. Yep. TikTok tuvo gran éxito por encima de muchas otras aplicaciones de videos cortos que terminaron fallando en el mercado. En parte, este éxito se debe a que la creación de videos es muy fácil y simple, dando a los usuarios música de fondo para bailar o memes para viralizar, en lugar de obligarlos a producir contenido que exija pensar o estudiar y mucho trabajo de edición. Y para muchos usuarios que consumen sin crear nada, la aplicación es sorprendentemente buena para identificar tus preferencias y dirigirte a uno de sus muchos espacios, ya sea que estés interesado en el socialismo, o en consejos de Excel o PowerPoint, o en vida íntima, en política o en una celebridad específica. El algoritmo siempre lo identificará inmediatamente. De hecho, el algoritmo de TikTok es asombrosamente bueno para supuestamente revelar intereses e incluso cuestiones personales en cada usuario. Por ejemplo, muchos jóvenes dicen haber encontrado su orientación sexual gracias a TikTok, o su identidad de género, o incluso haberse podido diagnosticar de alguna condición neurológica gracias a un video de TikTok. ¿Cuántos jóvenes dicen que son autistas porque lo vieron en un TikToker? ¿Pero esto es así? ¿O es en realidad que muchos jóvenes ahora se declaran no binarios o autistas porque en realidad han sido totalmente manipulados por el algoritmo para que se crean lo que se busca imponer? Pero el problema sí que es con la mayoría de adolescentes o gente que está en etapas confusas de su vida, de su desarrollo, que está en etapas tal, y que TikTok se convierta en una fuente fiable para conducirte y tomar decisiones importantes en tu vida. Ahí es donde se encuentra el problema, porque la sensación que da TikTok al mostrarte el contenido que ellos quieren, y un contenido que aparentemente te interesa, pero va dirigiéndote hacia hacia un tipo de contenido. Esto lo que provoca muchos adolescentes pues estén más confundidos. Para probar plenamente las capacidades del algoritmo de TikTok, el diario Wall Street Journal creó más de 100 cuentas de bots que vieron cientos de miles de videos en esa plataforma. A las cuentas se le asignaron intereses, pero nunca se ingresaron esos intereses directamente en TikTok. Es decir, la plataforma no tenía manera de saberlo de antemano. La única información que los bots proporcionaron fue cuánto tiempo de visualización le daban a cada video, permaneciendo en ciertos tipos o reviendo otros. Los resultados fueron impresionantes, y aquí vamos a hablar de algunos de los hallazgos claves. Intereses aprendidos en minutos por medio de la plataforma. Para muchas cuentas de bots, TikTok tenía sus intereses calculados en menos de 40 minutos. Otros tardaron menos de 2 horas en personalizar sus fuentes. Los enviaban hacia comunidades nicho de inmediato. Estaban basados en intereses como la astrología o la política, y los bots fueron recomendados instantáneamente para el contenido nicho y las comunidades.
no hubo un periodo general de incorporación. Además, se vieron graves problemas con las recomendaciones. Ver solo unos pocos videos sobre la depresión o el trastorno de déficit de atención era suficiente para que el algoritmo metiese a los bots en un mundo virtual donde el más del 90% de las recomendaciones eran sobre contenido depresivo o de trastornos de déficit de la atención. También se notó que habían intereses muy refinados. ¿Por qué? Porque cuando los bots cambiaban su comportamiento, las recomendaciones se adaptaban rápidamente. Y esto muestra que TikTok optimiza continuamente su comprensión del usuario y va personalizando el algoritmo cada vez más. Por ejemplo, si durante una época de tu vida te gustaban los videos con danzas y de repente generaste un gusto por la cocina, el algoritmo de TikTok se va a adaptar para pasarte de un contenido a otro. Otro elemento que notó este experimento del Wall Street Journal es exposición a contenido marginal, es decir, en comunidades especializadas, los bots vieron más videos sin moderación con contenido extremista o peligroso. Las implicaciones de estos hallazgos son muy significativas y demuestran que TikTok no pierde tiempo en averiguar los intereses y vulnerabilidades de los usuarios y luego aprovechan ese conocimiento para desviarlos hacia sectores del mundo virtual que parecen invisibles, pero que están ahí ideologizando y enfermando psicológicamente a muchos adolescentes. Brillante, brillante este vídeo. Para que no simplemente nos alarmemos como TikTok es del diablo, sino que entendamos y tengamos razones para explicar a nuestros hijos, adolescentes, compañeros, los peligros que tiene algo como TikTok y no caer simplemente en un discurso alarmista de decir esto es del diablo, no lo debes usar, sino que tener razones reales de cómo moderar el uso. Cuéntanos también un poco de tu experiencia con TikTok. ¿Eres un adicto? ¿No? ¿Lo reconoces? ¿Necesitas ayuda? Si quieres, pon ahí el hashtag libre de TikTok y buscaremos una comunidad para ayudarte contra esta adicción. Pero me parecía muy, muy importante. Y sin más, nos vemos hasta la próxima.